Ok. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Henry Romero. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre el Doppler hepático. Es un tema bastante interesante y un poco complejo, pero voy a intentar hacerlo entendible para todos. Bueno, sin más, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que el hígado es uno de los órganos más importantes en cuanto a funciones fisiológicas a nivel corporal y además de ello tiene diferentes particularidades en su vascularidad que lo hacen importante. Y saber estas particularidades en cuanto a los vasos que alimentan este órgano nos ayuda a comprender el comportamiento en el Doppler hepático. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen tres formas en que el hígado va a adquirir su irrigación. Dos van a llegar de forma aferente y una va a ser de forma aferente. Las dos aferentes son inicialmente la arteria hepática que proviene como rama del tronco celíaco a nivel abdominal de la aorta abdominal y esta es originada inicialmente por desde la primera porción de los tres vasos impa- impa- eh, impares de la aorta abdominal a nivel de inicia el tronco celíaco y desde el tronco celíaco se origina la arteria hepática común y después de la arteria hepática común se bifurca en arteria hepática derecha e izquierda, siendo la arteria hepática derecha la que va a originar la arteria cística de la vesícula biliar. Esta se va a ramificar de forma uniforme junto a los vasos portales y va a ir unida a los vasos biliares, ya que forman la tríada hepática. Y después, posteriormente, también tenemos la vena porta, la cual va a tener un curso similar y va a cursar desde su origen a nivel del cuello del páncreas y va a ascender por medio del ligamento hepatoduodenal hasta el hilio hepático y se va a ramificar de forma similar a la arteria hepática. Posteriormente, el drenaje del hígado va a correr principalmente por las venas hepáticas o suprahepáticas, las cuales van a drenar la cantidad de sangre que se llegó hasta el hígado hacia la vena cava inferior y posteriormente hasta la aurícula derecha. Entonces, todo esto es importante conocerlo y además de ello, todos ya estamos familiarizados como Cugnot utilizó la vascularización hepática para poder segmentar el hígado en varios segmentos, valga la redundancia, y estos porque cada uno tiene una vascularización independiente, por lo cual se pueden resecar un segmento de forma quirúrgica y sin afectar la irrigación posterior de los otros segmentos. Todo ello nos va a ayudar a orientarnos en cuanto que las venas suprahepáticas van a dividir principalmente el hígado en los lóbulos, en los segmentos posteriores del lóbulo hepático derecho, segmentos anteriores del lóbulo hepático derecho y los segmentos del lóbulo hepático izquierdo. Entonces, vamos a tener en cuenta todo ello para poder hacernos familiaridad con el Doppler hepático. Ahora, siempre que hacemos un Doppler, a veces olvidamos que existen conceptos que no para todos son familiares y es por ello que voy a iniciar con esos conceptos generales del Doppler para podernos eh, tener una base general para todos y comprender de lo que vamos a hablar. Primero que todo, sabemos que existe una utilidad para poder utilizar el Doppler y a veces olvidamos que se les puede llamar también el Doppler un dúplex, que sería solo el Doppler en escala de grises. El dúplex o color Doppler ya es montar sobre una imagen en escala de grises el color Doppler. Entonces así tenemos una imagen de flujo en color a nivel de la imagen de ultrasonido que tenemos. Y por último, al hacer uso del Doppler espectral sobre la imagen en Doppler color que ya teníamos previamente, estamos haciendo uso de tres habilidades o tres funciones del ultrasonido y es por eso que se le puede llamar Doppler triplex, pero eso es un término que casi no utilizamos a veces y es por ello que hay que recordarlo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cómo se forma esto y usualmente el esquema que tenemos que tener en cuenta cuando se forma una imagen en Doppler es que existe en la parte superior la imagen en escala de grises con la caja de color
en donde además se puede posicionar la parte del volumen de muestra del Doppler espectral. El volumen de muestra es una pequeña cajita que se encuentra entre esas dos líneas de color amarillo paralelas que va a contener la porción de donde se obtiene la información de flujo en el Doppler espectral, y además de eso tenemos el ángulo de, que es lo importante tener en cuenta en la ecuación Doppler para poder calcular el volumen. Con ello vamos a poder obtener un espectro de flujo que se va a manifestar como spectral waveform en inglés, y es la forma de la onda del vaso que nos va a ayudar a entender cómo esto funciona en la parte del Doppler. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta suele ser eh, que el Doppler espectral nos puede dar diferentes formas de onda, y entender cada una de esas ondas es importante. Por ejemplo, tenemos que en la parte del Doppler, en la gráfica del Doppler espectral, tenemos una gráfica, y esa gráfica cuenta con una línea base. La línea base nos demarca qué es lo que está en la dirección número 1, que va a ser usualmente un flujo hacia el transductor, y la dirección número 2, que es un flujo alejándose del transductor, y es por ello que podemos tener fases dentro del flujo que estamos visualizando. Tenemos la fase 1 y también eso nos va a ayudar a entender que lo que va hacia arriba es la aceleración, y lo que viene hacia abajo es cuando va desacelerando el flujo. También podemos ver que existe el cambio de aceleración, y otra cosa que podemos ver es que los cambios de aceleración van a ser los puntos audibles en el Doppler, y podemos nombrar cada una de las inflexiones de esta gráfica como fases. La primera fase, fase 2 y fase 3. Eso es lo que nos va a ayudar a llamar a un flujo, ya sea un monofásico, bifásico o trifásico, y eso se lo va a dar la fasicidad del corazón. Otro concepto a tener en cuenta es cuando estamos hablando de un flujo anterógrado o un flujo retrógrado. Y, por ejemplo, las venas van a tener un flujo anterógrado hacia el corazón. En cambio, las arterias, el flujo anterógrado es alejándose del corazón hacia el órgano en específico, y es por ello que comprender que cuando existe un flujo retrógrado, o sea, en la forma no fisiológica, nos va a ayudar a comprender qué es lo anormal, y es por ello que en esta gráfica de un ejemplo de cómo es el flujo de la vena hepática, nos ayuda a entender que la mayoría del flujo es anterógrado o alejándose del transductor, y retrógrado solo una fase, y eso lo voy a lograr explicar cuando nos concentremos en la vena hepática y su flujo normal. También la arteria hepática tenemos cómo es su espectro de flujo normal, y que todo es anterógrado y acercándose al transductor. Por eso todo es positivo sobre la línea base. Pero vamos a comprender esos conceptos mucho mejor al entrar en materia. Y otra cosa que quería ejemplificar previamente a entrar en materia es que pueden existir flujos pulsátiles fásicos, no fásicos y afásicos. Y los flujos pulsátiles son aquellos que tienen alta fluctuación, como el flujo arterial, y nos permiten tener esta forma de flujo en la onda espectral. Luego, cuando son fásicos, no tienen una forma pulsátil, que es algo que tener en cuenta, sino que es fásico de acuerdo a la fasicidad cardíaca y a la fluctuación de la respiración. Cuando no existe cambio en la onda, eso es no fásico, y cuando no existe fase, eso es afásico. Bueno, ahora sí, ¿qué es el Doppler hepático? El Doppler hepático nos vamos a concentrar en evaluar las ondas que provienen de los vasos que hemos mencionado: la arteria hepática, las venas hepáticas y la vena porta. Es por ello que estas ondas al Doppler son bien características, y cuando no existe el patrón normal, podemos ser capaces de decir que algo está yendo mal o que hay algo anormal, y con eso saber que podemos comprender que hay algo que debemos saber qué es lo que está mal en esa onda para poder estudiar adecuadamente el paciente. Algunas generalidades, bueno, primero que todo debemos saber que para poder estudiar adecuadamente el flujo
que llega hacia el hígado debe ser en ayuno a menos de 8 horas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con el paciente habiendo comido previamente, a eso va a aumentar la cantidad de sangre que se llega hasta los intestinos, y con ello aumenta el flujo portal, y con ello también va a aumentar la velocidad y las mediciones que vamos a obtener. Por ello es importante tener el ayuno, no solo por eliminar la cantidad de gas que se va a generar durante el alimento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el transductor. El transductor usualmente va a ser un transductor convexo de baja frecuencia, y con ello podemos estudiar la profundidad de todo el hígado, ya que algunas estructuras van a estar más posteriores, como son las venas suprahepáticas, que las podemos observar desde un abordaje ya sea transabdominal anterior, a nivel del epigastrio, también puede ser subcostal, oblicuo, superior e intercostal cuando no hay otra posibilidad, y el intercostal usualmente es la forma de abordaje más usada cuando existe trasplante hepático. Una cosa importante que tener en cuenta y no se nos debe olvidar es que la valoración de todo órgano empieza en la escala de grises, y va a ver cómo se observa la estructura del hígado nos va a dar mucha información respecto a los cambios en el Doppler que vamos a tener después. Otra cosa importante tener en cuenta es que la respiración del paciente puede influir mucho en la valoración de el Doppler, ya que al tener una inspiración, que el paciente corte la respiración muy fuerte o que haga una maniobra valsalva muy exagerada, va a limitar la fasicidad del flujo de las venas hepáticas, por lo cual puede darnos datos erróneos, y es algo que tener en cuenta, porque la forma correcta de obtener el Doppler espectral de las venas hepáticas, por ejemplo, es hacer una respiración corta y que el paciente contenga la respiración en ese momento sin hacer mucho esfuerzo para obtener una medición adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al hacer la valoración en escala de grises, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, lo que obtenemos es, a nivel del hilo hepático, lo que tenemos en la parte superior es el conducto biliar común o el conducto colédoco. En la parte del medio está la arteria hepática, que es el vaso más pequeño y en el medio de los dos, y la parte inferior va a estar ocupada por la vena porta. Esto nos va a ayudar a orientarnos en cuanto a la búsqueda de los vasos a nivel del Doppler color y el Doppler espectral. Posteriormente, debemos tener los mejores parámetros posibles del Doppler color para poder hacer una valoración. Tenemos que bajar las ganancias del color hasta que solo el flujo ocupe la luz del vaso sin generar ruido fuera del vaso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es también el tamaño de la caja del color, para poder obtener solo información de la área de interés en específico, y es por ello que tenemos que reducirla del tamaño menor posible para poder estudiar el vaso en cuestión. Y además de ello, tenemos que tener en cuenta la regulación de la escala de velocidad del color para poder obtener un flujo adecuado sin que este esté muy bajo para que nos dé artefacto de aliasing, ni que esté muy alto para no detectar flujo. Y es por eso que hay que tener en cuenta este punto en específico. Y ello nos va a permitir obtener posteriormente una imagen en Doppler espectral del vaso en cuestión. Conocer el comportamiento del espectro de flujo de cada vaso nos va a ayudar a detectar qué vasos en cuestión. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo lo que tenemos es una imagen de Doppler espectral de la vena porta, siendo obtenido sin una angulación, un ángulo de cero, pero que lo que podemos ver es un flujo que es totalmente positivo y que alcanza una velocidad en promedio arriba de 20 centímetros por segundo. Ahora, la otra cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, en el lado de la derecha, es un espectro de flujo de una vena suprahepática, y esto es bien característico y no es algo anormal, sino que como tenemos que los vasos se van a estar visualizando llegando al corazón desde el punto ya sea intercostal o subcostal. Entonces este flujo se va a alejar del transductor, y es por ello que solo va a tener una fase que está sobre la línea base, y esa fase es la onda A, la cual es retrógrada por naturaleza al contraerse la aurícula derecha, y las demás van a ser alejándose del transductor pero hacia el corazón, y eso nos va a ayudar a entender qué tipo de vaso estamos estudiando. Ok, entonces cuando estamos hablando del Doppler hepático,
estos vasos que hemos mencionado tienen una onda característica y esa onda característica nos ayuda a diferenciar qué vaso es el que estoy estudiando y si tiene o no una alteración en específico para poder decir que hay algo patológico. Lo primero que vamos a estudiar es la arteria hepática. La arteria hepática es, como mencionamos, la arteria que se origina desde el tronco celíaco hasta el hilio hepático, donde se bifurca para poder dar origen a la arteria hepática derecha e izquierda. Y esto va a ser importante tener en cuenta porque es el vaso que va a llevar el oxígeno en un 20%, ya que el 80% de los nutrientes y el oxígeno corre por el flujo portal, pero cuando existe una alteración de la vena porta, la arteria hepática puede sufrir alteraciones fisiológicas que van a aumentar el flujo a través de ella, ya sea a través de aumentar de calibre o aumentar la cantidad de sangre que transporta de forma compensatoria. ¿Ok? Entonces, comprender cómo es la onda de flujo y este esquema nos lo orienta, cómo es el flujo normal de la arteria hepática. La arteria hepática tiene un flujo pulsátil de acuerdo a y usualmente va a ser sobre la línea base y la línea base va a estar en forma característica. eh, Todo el flujo va a ser sobre ello y como se va dirigiendo hacia el transductor va a ser positivo y además de ello va a tener una morfología pulsátil con una velocidad picosistólica elevada y una velocidad telediastólica que nunca llega a cero, ya que esta es un vaso de baja resistencia, lo cual indica que va a tener un índice de resistencia menor a 0.7 y lo normal va a ser desde 0.055 hasta 0.7, al igual que las arterias renales, tiene un flujo de baja resistencia, por lo cual no llega la velocidad telediastólica a cero. Y esto usualmente, la velocidad de la arteria hepática puede rondar hasta los 60 centímetros por segundo o superarlos en los momentos de adaptación fisiológica a ciertas alteraciones en los otros vasos. Es por ello que tenemos una onda bien característica la aplicación del Doppler Color, porque como mencioné, la arteria hepática se va a encontrar sobre o anatómicamente sobre el punto donde se encuentra de referencia la vena porta y es por ello que el volumen de muestra de este Doppler espectral está sobre la vena porta y es el punto donde está pasando la arteria hepática y vemos que se obtiene un espectro de flujo de baja resistencia con una velocidad picosistólica y una velocidad telediastólica que al hacer el cálculo del índice de resistencia es menor a 0.7, concordando con el flujo de baja resistencia que ya mencioné previamente. Entonces, cuando existe alteración de este flujo normal de baja resistencia, pueden haber patologías que nos orienten a que exista un aumento del índice de resistencia, pero eh, toda la bibliografía revisada comenta que el índice de resistencia elevado no es tan específico porque hay muchos diagnósticos diferenciales y hasta estados fisiológicos normales que pueden hacer que este índice de resistencia se eleve. Por ejemplo, algo fisiológico es el estado postpandrial y como mencioné, el estado postpandrial significa que hay un aumento de la cantidad de sangre que está llegando hasta la vena porta y es por ello que se compensa también aumentando el índice de resistencia de la arteria hepática. Otra cosa que puede ocurrir es la edad avanzada del paciente, ya que esto hace que las arterias sean menos distensibles y por ello se aumenta el índice de resistencia. Pero pueden ocurrir también en patologías de base a nivel hepático, por ejemplo, la cirrosis o la congestión venosa hepática, ya sea aguda o crónica, también puede ocurrir en resecciones de trasplante en cualquier etapa y usualmente esto se asocia a que puede existir un aumento de la resistencia vascular de forma fisiológica en un trasplante y cualquier otra enfermedad que cause una compresión difusa o disminución del flujo periférico de las arteriolas. Y como mencioné, esto no es tan específico. Por ejemplo, en este paciente que transcurría su vida con una trombosis portal y lo que podemos ver en la escala de grises junto con la caja de colores es que existe un defecto de llenado del color a nivel de la vena porta y esto generó que la arteria hepática
de forma fisiológica aumentara la cantidad de flujo, aumentando la velocidad de flujo normal, alcanzando velocidades hasta de 300 centímetros por segundo, y cuando esto ocurre puede también aumentar el índice de resistencia, que no es el caso de ella, pero puede ocurrir. En este otro caso de trombosis tumoral de la vena porta, lo que podemos ver es que existe una arteria, una vena porta aumentada de calibre y ocupada por material ecogénico, que al aplicar el Doppler color hay captación de flujo a nivel del material ecogénico dentro de la vena porta, que es el caso característico de la trombosis tumoral, y esto generó que la arteria hepática tuviera un mayor flujo y un índice de resistencia elevado, alcanzando un índice de resistencia de 0.87, que es el ejemplo que le está dando en este momento. Pero también esto puede ocurrir en la cirrosis, y en la cirrosis puede generarse, y al hablar de la cirrosis usualmente decimos, uy, la cirrosis va a generar de por sí un aumento a la resistencia, pero eso puede o no ocurrir. Al principio, y como los cambios fibróticos en el hígado van a ser de forma difusa, pueden ocurrir diferentes cambios hemodinámicos, pero cuando el cambio hemodinámico es que la fibrosis comprime los vasos pequeños de las arterias, esto va a generar que exista una mayor resistencia intrahepática al flujo de la arteria hepática, por lo cual se va a generar un flujo de alta resistencia, y es por ello que va a tener un índice de resistencia elevado, que puede ser el caso, pero no usualmente. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, porque también la cirrosis puede generar estados de baja resistencia periférica, como es el caso de este cuadro que les traigo adelante. Y este cuadro nos habla de las patologías que pueden generar un índice de resistencia bajo o anormal. Y este es mucho más específico que el índice de resistencia elevado. Y es por ello, por ejemplo, cuando tenemos la disminución del calibre de la proximal de la arteria, pues puede ser tanto por la estenosis de la anastomosis de un trasplante, que eso es algo común cuando existe un rechazo agudo, o rechazo en cualquier etapa del trasplante hepático. Cuando existe una enfermedad aterosclerótica, usualmente cuando hay placas ateroscleróticas en el origen de la arteria celíaca o del tronco celíaco o de la arteria hepática. Esto genera que se genere un flujo tardus parvus después de la área de estenosis, y es por ello que se ve como un flujo de baja resistencia. También existe una patología que es poco común, pero que puede ocurrir, que es el síndrome del ligamento arcuato, en donde existe una compresión del origen del tronco celíaco, por lo cual se manifiesta el flujo posterior a este punto como flujo de baja resistencia. Y otras cosas que pueden generar, como cuando existe de forma distal la alteración, es que puede existir cirrosis con hipertensión portal, puede decir también el postraumático, o cuando existe la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, y esta es que existe una telangiectasia hemorrágica hereditaria, y van a haber cambios específicos a nivel de la vasculatura hepática. Este es el ejemplo post-trasplante. Lo que tenemos acá es una imagen de Doppler espectral de una arteria hepática a nivel de un hígado trasplantado, y lo que tenemos es que ocurre un flujo de baja resistencia, pero que lo que vamos a observar es que en esta aún no existe un flujo tardus parvus, pero en esta imagen de la derecha sí lo que tenemos es un flujo de baja velocidad pico sistólica y baja velocidad telediastólica. Lo que hace es que ocurre una disminución de el índice de resistencia de forma total, y es por ello que se observa como un flujo tardus parvus, ya que puede generarse áreas de estenosis previa a la anastomosis, y por eso el flujo distal se observa de forma disminuido, con una velocidad picosistólica baja y una velocidad telediastólica que están casi al mismo rango, y es por eso que el índice de resistencia disminuye. Este caso que traigo es un síndrome ligamento arcuato. Es algo raro que ocurra, pero está corroborado de forma con una angiotomografía de abdomen, y lo que vemos es que a nivel de la arteria hepática en el día 1 de postoperado de un trasplante hepático, ocurrió que la arteria hepática del lado común, la arteria hepática común, tenía un flujo de baja resistencia con un índice de resistencia de 0.26,
Y en el día de posoperado número 2, la arteria hepática del lado izquierdo también tenía un flujo de baja resistencia, con índice de resistencia de 0.26 y con un flujo de características de tardus parvus. Y es por ello que esta paciente se le confirmó con una angiotomografía de abdomen en donde se corroboró que a nivel del origen de la arteria del tronco celíaco existía una disminución del calibre de forma importante, por lo cual el flujo distal a este punto se manifestaba como un flujo de baja resistencia, como es el caso antes mencionado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. En este caso, que es el síndrome de Osler-Weber-Rendu, lo que ocurre es que la arteria hepática tiene una dilatación marcada y por eso se ve de mayor calibre. Y además de ello, eso genera un flujo de baja resistencia y un poco más turbulento de lo normal, por lo cual se ve como un flujo de baja resistencia al aplicar el Doppler color y el Doppler espectral. Lo que tenemos acá es que la arteria hepática en estas imágenes está aumentada de calibre, por ejemplo en el lado derecho donde se aplica donde se tiene la aplicación del Doppler espectral, lo que vemos es que tiene una velocidad que es de 296 centímetros por segundo y una velocidad telesistólica disminuida de 157.4 con una resistencia por abajo de 0.55, y lo que vemos es que esto se debe a la dilatación de la arteria hepática en esta enfermedad del síndrome Osler-Weber-Rendu. Eso es en forma breve acerca de la arteria hepática, pero y en donde voy a pasar un poquito más de tiempo es a nivel de las venas hepáticas, ya que este suele ser una de las áreas donde podemos tener problemas para comprender cómo se genera el patrón de flujo normal. Tenemos que tener en cuenta que las venas hepáticas son aquellas que nos ayudan a dividir el hígado en los segmentos, como ya mencionado previamente, y usualmente se van a observar en la parte posterior superior o en la parte superior del hígado, y vamos a tener en cuenta que van a ser las tres arterias hepáticas de forma natural, anatómica, pero pueden ocurrir variaciones anatómicas. Entonces tenemos la arteria hepática del lado derecho y la arteria hepática media, la arteria hepática del lado izquierdo, y es por ello que en la imagen del ultrasonido en escala de gris lo que tenemos es una visualización de las venas suprahepáticas de forma natural y fisiológica, sin ninguna alteración. Estas venas van a tener unas ondas de flujo bien características, y comprender cómo estas se generan va a ser importante para poder utilizarlas en el diagnóstico radiológico. Por ejemplo, como mencioné, la visualización de las venas suprahepáticas usualmente es como desde lejos, y estas van a estar cuando se hace la aplicación del Doppler color y el Doppler espectral van a estar que su flujo natural es hacia la aurícula derecha, y esto va a ser alejándose del transductor, por lo cual al trazar la línea base del Doppler espectral lo vamos a obtener como que solo una onda de forma fisiológica va a tener un flujo hacia el transductor, que es la onda A. Esta onda A se va a generar cuando ocurra la contracción auricular, y es por ello que tanto hay flujo hacia el ventrículo derecho como de forma retrógrada, y es por ello que se manifiesta como flujo por arriba de la línea base. Después ocurre que la sístole cardíaca, y es por ello que desciende el septum y la aurícula, el septum, auriculoventricular y parte de la aurícula de la tricuspidia desciende, y es por ello que se favorece el flujo de forma anterograda hacia la aurícula derecha, y es por eso que ocurre la onda S. Posteriormente, cuando sube la válvula auriculoventricular derecha, va a ocurrir una disminución del flujo por llenado de la aurícula derecha, y entonces es por eso que la onda B puede ser tanto de forma anterograda o de forma retrógrada si el retorno venoso es mayor. Y posteriormente, cuando se abre la aurícula derecha, la aurícula tricuspidia de forma fisiológica para el nuevo ciclo, va a ocurrir por ende el flujo en la fase D o en la D de diástole del ciclo cardíaco, y es así como podemos comprenderlo. Las venas hepáticas, cuando ocurre la contracción auricular, en esta imagen esquemática lo que vemos es la generación de la onda A,
y la onda A es, como mencioné, tanto el flujo hacia el ventrículo derecho como de forma retrógrada hacia la vena suprahepática, y es por eso que podemos manifestarla en el Doppler como un flujo retrógrado en el Doppler espectral. Posteriormente, al generarse la sístole del ventrículo, lo que ocurre es que desciende tanto la aurícula, el septum aurículo ventricular, como las partes de la válvula tricuspidia, y eso favorece que se aumente una presión negativa dentro de la aurícula, favoreciendo un flujo hacia la aurícula, como se manifiesta como la onda S. Y cuando ocurre la onda B, que es cuando se eleva posteriormente el septum auriculoventricular derecho y la aurícula tricuspidia, esto genera que se disminuya levemente el flujo anterógrado hacia la aurícula derecha, por lo cual la onda B puede ser tanto anterógrada como retrógrada. Y cuando ocurre que se abre nuevamente la aurícula tricuspidia, eso favorece el flujo de forma anterógrada hacia la aurícula derecha. Posteriormente se vuelve a iniciar un ciclo de forma fisiológica. ¿Y cómo esto se relaciona con el ciclo cardíaco? Bueno, para que ocurra la contracción auricular debe ocurrir la despolarización de la aurícula. Y la despolarización de la aurícula derecha se conoce que se ocurre la, como onda P en el trazado de electrocardiograma. Entonces siempre la onda P va a preceder, perdón, la onda A en el Doppler, y por ejemplo al hacer un trazado simultáneo del Doppler con el electrocardiograma veríamos esta correlación. Y por ejemplo cuando ocurre la onda S, la onda B y la onda D, estamos a nivel de como mencioné, perdón, onda S y onda B, estamos en la parte de la sístole cardíaca, y cuando estamos saliendo ya en la onda B y la onda D, estamos ya iniciando otra nueva etapa de diástole. Y es así como se correlaciona el ciclo cardíaco con las ondas de las venas suprahepáticas. ¿Y cómo se va a ver normalmente un Doppler espectral normal de una vena suprahepática? En este caso, a nivel de la vena suprahepática del lado derecho, lo que tenemos es un Doppler espectral normal, en el cual el flujo se compone de una onda A por arriba de la línea base, posteriormente la onda S por abajo de la línea base, la onda V y la onda D, que están relacionados con el flujo fisiológico. Estas son llamadas un flujo tetrafásico o tetrainflexional, el de las venas suprahepáticas, para tenerlo en cuenta, ya que es característico de ellas y puede generar confusiones cuando no conocemos de este tipo de flujos. Ok, este flujo normal puede tener alteraciones, y una de ellas puede ser que genere un flujo pulsátil o disminuido. Por ejemplo, las venas suprahepáticas se ven alteradas de forma normal cuando ocurre una estenosis de la válvula tricuspidia, y eso genera que la válvula no se pueda cerrar de forma adecuada, por lo cual al no cerrar completamente su luz, va a generar que durante exista regurgitación tricuspidia o flujo retrógrado de forma anormal. Y también esto va a darse también cuando existe una insuficiencia cardíaca del lado derecho, va a alterar la forma normal del flujo. Por ejemplo, en estos esquemas de una estenosis de la válvula tricuspidia, lo que tenemos es que ocurren las 4 fases normales, pero en este caso estamos hablando de un tipo de flujo alterado. Por ejemplo, lo que vemos en la imagen del lado izquierdo es cuando ocurre la fase de que nos va a dar la onda A, eso es normal, va a ocurrir la contracción auricular y va a ocurrir un flujo retrógrado de forma normal hacia las venas suprahepáticas. Sin embargo, cuando ocurren las siguientes partes, que son las que nos genera la onda S, cuando debería descender, cuando desciende el septum auriculoventricular, en vez de favorecerse el flujo hacia el ventrículo derecho, y se está contrayendo el ventrículo, esto a través del el punto donde no cierra adecuadamente la válvula tricuspidia genera un flujo retrógrado, y es por eso que la onda S puede verse en este caso de estenosis tricuspidia grave o grado 3 como por arriba de la línea base. También cuando sube nuevamente el septum
auriculoventricular y debería ocurrir la onda B por abajo de la línea base, puede ocurrir por arriba de la línea base. Y por último, cuando ocurre nuevamente la apertura de la válvula, es la onda D la única que favorece el flujo anterógrado de forma fisiológica en este paciente. Y es por ello que se compensa todo el flujo retrógrado que se ha manifestado en las tres fases previas. Y es por ello que al ver este tipo de espectro es totalmente normal. Pero este espectro puede ser diferente de acuerdo al grado de estenosis de la válvula tricuspidia. Y es por ello que tenemos estos 3 grados de alteración del espectro de flujo de las venas suprahepáticas. Por ejemplo, en el grado 1, lo que ocurre es que sí hay una alteración de la onda S, pero la regurgitación o la estenosis tricuspidia no es tan severa, sino que es un grado leve, y es por ello que la onda S permanece por abajo de la línea base y la onda V, que ocurre cuando se eleva el septum auriculoventricular, puede mantenerse un poco por abajo o levemente por arriba de la línea base, siendo así que ya favorece levemente el flujo retrógrado en esta fase. En cambio, la onda D sí es la única que se mantiene siempre como un flujo anterógrado hacia la aurícula derecha, ya que en esta se favorece principalmente el flujo hacia este punto anatómico. En el grado 2 o moderada, lo que ocurre es que la onda S ya no es anterógrada, sino que ya es de forma retrógrada o limítrofe a nivel de la línea base. Y es por eso que tenemos la onda A, la onda S ya por arriba de la línea base y la onda B por arriba totalmente de la línea base. Entonces ya genera un flujo retrógrado en estas dos fases normales que deberían ser anterógradas. En cambio, cuando ocurre un grado 3 de estenosis tricuspidia, la alteración es más marcada. Ocurre la onda A de forma fisiológica por arriba de la línea base, pero la onda S se mantiene por arriba de la línea base junto con la onda B. Por ejemplo, en estos dos ya genera 3 fases por arriba de la línea base, o sea, de forma con flujo retrógrado, y se manifiesta en el Doppler espectral de esta forma, con la onda A, la onda S y la onda B por arriba de la línea base y únicamente la onda D por abajo de ella. Y es así como tenemos un grado 3 o grado severo de estenosis de la válvula tricuspidia. Y es, por ejemplo, que traigo estos dos acá. La válvula tricuspidia, como vemos en este ejemplo de Doppler espectral del lado izquierdo, lo que tenemos es la onda A de forma fisiológica por arriba de la línea base y la onda S permanece aún bajo la línea base y la onda B ya se encuentra por arriba de la línea base y la onda D siempre por abajo de la línea base, siendo la más prominente. Esto nos indica que por los grados que acabo de mencionar, ya se acerca a un grado moderado de estenosis de la válvula tricuspidia. En cambio, en esta imagen espectral del lado derecho de la vena suprahepática, del lado izquierdo, lo que tenemos es que las 3 ondas ya están casi fusionadas, pero se mantienen por arriba de la línea base y únicamente vemos la onda D por abajo de la línea base. Esto ya es datos de una estenosis de la válvula tricuspidia de forma severa. Cuando ocurre la combinación de una estenosis de la válvula tricuspidia y de la insuficiencia cardíaca de forma en conjunta, va a ocurrir una alteración mucho mayor de del espectro de flujo, y es por ello que el flujo de una estenosis tricuspidia severa, que es con las 3 ondas por arriba de la línea base, va a fusionarse completamente en una onda, volviendo un flujo aún más pulsátil y generando un flujo bifásico totalmente anormal. Y se manifiesta como el complejo ASV en la imagen de Doppler espectral que les traigo acá, en donde vemos en esta vena hepática, suprahepática derecha, donde hay solo 2 fases de flujo, una fase de flujo retrógrado siendo complejo ASV y el flujo anterógrado hacia la aurícula derecha de forma como la onda D que se ve prominente. Y este otro ejemplo de imagen de Doppler espectral, vemos las venas suprahepáticas dilatadas en la escala de grises con la aplicación del Doppler espectral en la vena suprahepática izquierda. Lo que vemos es que ocurre una fusión de las 3 fases casi indistinguibles y es por ello que se ve como un flujo bifásico y viendo como más prominente la onda D, que es la única que mantiene el flujo natural y anterior hacia la aurícula derecha.
En cambio, cuando ocurre de forma sola la insuficiencia cardíaca derecha, primero que todo vamos a tener los cambios congestivos de forma sistémica y vamos a tener dilatación de las venas suprahepáticas de forma detallada a nivel de la visualización de ellas, las tenemos dilatadas y al ver la aplicación del Doppler espectral lo que vamos a obtener es una prominencia de la onda A y de la onda V por arriba de la línea base. Sin embargo, va a persistir la relación entre la onda S y la onda D por abajo de la línea base, o sea, con flujo anterogrado. Entonces tenemos que un flujo en la onda A de forma fisiológica, pero aumentado hacia las venas suprahepáticas, y es por eso que se ve más prominente. Luego la onda S va a estar disminuida, pero va a permanecer anterogrado del flujo, y la onda B ya va a ser como un escaso flujo retrógrado hacia el hígado, y es por ello que se favorece bastante el flujo retrógrado y congestión hepática de forma concomitante. Esto ocurre de forma fisiopatológica en este estado de insuficiencia cardíaca derecha. Otra cosa que puede ocurrir y que es algo importante tener en cuenta es cuando existe una pérdida de la fasicidad o de las fases naturales de las venas suprahepáticas. Y esto puede ocurrir tanto en la cirrosis como en la trombosis de las venas hepáticas, como el síndrome de Budd-Chiari, la enfermedad veno-oclusiva y la obstrucción del flujo hepático por cualquier causa. Lo más común y que tenemos que tener en cuenta es que puede ocurrir en el Budd-Chiari y la cirrosis, ya que estos son en la cirrosis como mencioné, puede ocurrir una fibrosis intersticial bastante marcada, tanto por la pérdida de hepatocitos como por los nódulos de regeneración pueden generar una compresión de forma extrínseca y generar una rigidez de las venas suprahepáticas. Esto va a hacer que pierdan su fasicidad normal, ya que se vuelven más limitadas al cambio de presión en cuanto al flujo hacia la aurícula derecha o desde la aurícula derecha hasta ellas. Entonces, esto se puede manifestar de varias formas y esto se va a hacer, por ejemplo, esta persona, Farran, hizo una clasificación de cómo, de grados de forma decreciente de la pérdida de la fasicidad hepática. Y lo más importante para poder tener en cuenta de la severidad de la pérdida de la fasicidad de la vena suprahepática es ver dónde está la onda A. Y es por eso que en el Farran 6 o un flujo normal, la onda A permanece por arriba de la línea base. Y, por ejemplo, podemos ver en este caso que se permanece la onda A por arriba de la línea base y la onda S, la onda V y D permanecen por debajo de la línea base, siendo un flujo normal. Y por eso verlo el Doppler espectral, vemos que el flujo es totalmente normal. En cambio, cuando ya hay un Farran 4, vemos que la onda A ya no se encuentra por arriba de la línea base, sino que se encuentra por abajo de ella o al límite de ella. Y es por ello que vemos que la onda A ya no se encuentra de forma como un flujo retrógrado, sino que permanece casi como un flujo anterógrado y se ve en el esquema del Doppler espectral de forma similar. Y cuando esto ocurre de forma ya moderada a severa, por ejemplo en un Farran 3, vemos que la onda A, que es lo que se debería manifestar como flujo retrógrado de forma fisiológica, ya se encuentra a la mitad de la distancia de la línea base. Y esta está disminuida casi contactando con la línea S, V y D, y es por ello que vemos que en el Doppler espectral ya solo la única onda que se ve elevada, pero a mitad del viaje de la línea base hacia inferior, es la onda A. Y cuando ocurre una pérdida completa de la distinción de las fases, es cuando se pierde la fase de todo las venas suprahepáticas, y es por eso que se llama como un Farran 1, que no se distingue ninguna de las fases, ni siquiera la onda a este nivel, y entonces ocurre una pérdida de las fases, y es por ello que vemos cómo se va alterando de forma gradual el espectro de flujo, y cuando ya no vemos una onda A de forma retrógrada, significa que algo está mal, y entonces hay una pérdida de la fasicidad importante tener en cuenta en ese punto. Entonces, cuando ocurre un síndrome de Budd-Chiari, que es una obstrucción de las venas suprahepáticas, ya sea a nivel del drenaje, a nivel de la vena cava inferior, puede ocurrir
una alteración de flujo, y es por eso en este caso donde no observamos de forma distintiva la vena suprahepática del lado derecho, pero sí la vena suprahepática media e izquierda. Entonces, pero al hacer la aplicación del Doppler espectral, el Doppler color, lo que observamos es que ocurre que la vena suprahepática media tiene un flujo anterogrado normal, pero la vena suprahepática izquierda está manifestando un flujo que se aleja del corazón y que se acerca al transductor, lo cual está marcando que existe un flujo retrógrado de forma normal. O sea, que ya no están siendo normal. Y es por ello que existe una obstrucción de flujo a nivel del tronco único, que puede ocurrir también que se fusionen las dos venas suprahepáticas para drenar a la vena cava inferior, y es por ello que el flujo se está desviando de forma patológica. Y al hacer la aplicación del Doppler espectral, lo que se va a manifestar es que, por ejemplo, en esta vena suprahepática del lado derecho, obtenemos que el flujo es totalmente anormal, con una pérdida de la fasicidad, y lo que ocurre es que vemos solo una fase y no distinguimos ni la fase A, ni fase S, V o D, y entonces lo que ocurre es que hay una pérdida de la fasicidad completa en este paciente que tiene una enfermedad de Budd-Chiari. Y, por ejemplo, en este caso, en lo que tenemos es una obstrucción a nivel de la vena suprahepática del lado derecho por un trombo, va a ocurrir un flujo retrógrado hacia un punto de desviación de la sangre. Y es por ello que en este esquema del lado izquierdo lo que nos dice es que el flujo, en vez de estar hacia la vena cava inferior, está de forma retrógrada. Y al hacer la aplicación del Doppler espectral, lo que vemos es que el flujo se mantiene de forma turbulenta y totalmente sobre la línea base. Esto es totalmente normal, y hay una pérdida de las fases normales de este flujo suprahepático. Entonces, por eso es totalmente normal. Entonces, ese flujo se mantiene de forma retrógrada hacia el transductor, alejándose de la vena cava inferior por la obstrucción del trombo mencionado. En la cirrosis también puede ocurrir alteraciones, y como mencioné, la compresión, tanto por la fibrosis como por los nódulos de regeneración, va a limitar la distensibilidad de las venas suprahepáticas. Es por ello que esto puede manifestar como un flujo turbulento en la aplicación del Doppler espectral, que nos va a ayudar a manifestárselo el Doppler espectral como pérdida de las fases, y es por ello que va a generar un flujo anormal en el Doppler espectral con pérdida de la fasicidad. Y en este paciente que tiene cirrosis, que el hígado está súper disminuido de tamaño, con la superficie nodular y todas las descripciones que todos ya conocemos, vemos que al aplicar el Doppler espectral a nivel de la vena suprahepática del lado derecho, lo que obtenemos es que un flujo totalmente afásico, o sea, existe una sola fase, perdón, monofásico, que ocurre una sola fase, pero en este caso se mantiene el flujo hacia la aurícula derecha sin obstrucción, pero sí con una pérdida de la fasicidad normal. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, en los pacientes que tienen esteatosis. Puede manifestarse el espectro de flujo de forma anormal y con una pérdida de la fasicidad fisiológica, y se puede manifestar como un flujo donde no se puede lograr distinguir adecuadamente las fases, y en este es el caso del lado izquierdo, de la imagen del lado izquierdo. En cambio, en la imagen del lado derecho, como había mencionado, la respiración del paciente implica mucho sobre la imagen de Doppler espectral que vamos a obtener. Entonces, cuando el paciente hace una valsalva demasiado marcada, esto va a limitar la disminución o a limitar el flujo anterógrado de las venas suprahepáticas, sino que lo va a hacer que pierdan esa facilidad, y es por ello que hay que tener en cuenta esta variante, este detalle de cuando le estemos indicando al paciente para poder hacer el Doppler hepático, que no haga una valsalva muy marcada, sino que a medio inspiración se le dice que contenga la respiración y se hace la medición del Doppler espectral. Bueno, ya para terminar voy a hablarles de flujo de la vena porta. La vena porta, como todos sabemos, es una vena que obtiene la sangre de todo el sistema gastrointestinal y que la va a drenar hacia el hígado para que se haga aquí el primer paso del metabolismo de todos los nutrientes que vienen de esta porción, y se forma por la fusión de la vena esplénica a nivel del cuello del páncreas con la vena mesentérica superior, y así forma la vena porta, que va a ir hacia el ilio hepático, en donde se va a bifurcar en tándem
vena portal derecha como del lado izquierdo. Este flujo, la vena porta va a tener un flujo, usualmente va a medir de 4 a 12 milímetros, siendo 13 el límite superior y con una velocidad de flujo que puede ir desde los 15 hasta los 40 centímetros por segundo. Pero cuando ocurre alteraciones de ese flujo pueden haber disminuciones de la velocidad, pérdida de la facilidad o aumento de la velocidad cuando ocurren, por ejemplo, en estados fisiológicos como el postprandial de forma normal. Por ejemplo, en esta imagen del Doppler color de la vena porta, lo que tenemos que el flujo es hacia el transductor, es color, con la codificación de colores de color rojo hacia el transductor de forma anterograda, y al hacer la aplicación del Doppler espectral, haciendo uso del ángulo, lo que vemos es que la vena porta tiene un flujo fásico que puede ser normal, y esto va a estar íntimamente relacionado con la respiración y con el flujo, la fase del ciclo cardíaco. Entonces tenemos una velocidad normal con una velocidad de 20.3 centímetros por segundo, que es dentro del rango normal antes mencionado. Y este espectro de flujo de la vena porta puede ser de dos formas, cuando hay una fasicidad normal disminuida o cuando hay una fasicidad normal aumentada. Entonces, cuando existe una fasicidad normal disminuida, significa que el flujo va a tener menos cambios durante las fases del ciclo cardíaco y respiratorio, y se va a manifestar como ondas levemente indistinguibles en la velocidad diastólica. ¿No? Puede ocurrir que tenga una fasicidad aumentada, y ese es el caso del lado derecho, en donde vemos que la velocidad en la sístole o V1 es un poquito más elevada que la velocidad diastólica o V2. Entonces así se puede ver como que hay aumento de la fasicidad de la vena porta sin que esto sea anormal. Pero pueden haber estados patológicos en donde existe aumento o causas de flujo pulsátil en la vena porta. Y esto va íntimamente relacionado con las alteraciones de las venas suprahepáticas, que son la regurgitación tricuspidia o estenosis tricuspidia, la insuficiencia cardíaca derecha, y cuando existen las cirrosis con shunts arterioportales, y esto va a ocurrir cuando existe un flujo totalmente pulsátil. Y otra cosa que puede generar este tipo de alteraciones es la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, cuando existen fístulas arteriovenosas. Por ejemplo, en este caso de insuficiencia cardíaca derecha del lado izquierdo, lo que tenemos es que ocurre que la vena porta tiene un flujo donde la velocidad sistólica, por decirlo así, es marcadamente más elevada que la velocidad diastólica, sin ser esta retrógrada, sino que no llega a cero, pero ya está, hay una gran diferencia entre ellas. En cambio, en la imagen del lado derecho, lo que tenemos esta imagen del Doppler espectral es que la velocidad sistólica es totalmente superior en velocidad a la velocidad telediastólica, en la cual ya se encuentra de forma retrógrada, y hay una insuficiencia cardíaca severa en donde se va acompañando los cambios en la vena suprahepática con la vena porta, que está siendo afectada por la congestión hepática, y es por ello que se favorece más el flujo en sístole que en la diástole, por decirlo así, ya que se le puede llamar a estos dos flujos como es B1 o B2, siendo B1 el flujo más elevado y B2 el flujo menos elevado, o en diástole, como en el esquema antes ejemplificado. Cuando ocurre la cirrosis también, como mencioné, pueden ocurrir muchos cambios. Uno de ellos, de los cambios más tenues que puede ocurrir, es que solo ocurra una alteración mínima de la pulsatividad o fasicidad de la vena porta, donde se mantenga siempre el flujo anterogrado o hepatopeto hacia el hígado, siendo flujo sobre la línea base, siendo pequeña la alteración de la fasicidad, a veces hasta de forma normal. En cambio, cuando ocurren cambios orientándonos a que tenga una hipertensión portal, vamos a tener ciertos hallazgos en donde el flujo de la vena porta en la cirrosis con hipertensión portal va a estar disminuido hasta menos de 16 centímetros por segundo. Va a haber también flujo hepatofugo o que se aleje del hígado o hacia los otros vasos. Puede haber también shunts portosistémicos, y la vena porta va a ser dilatada. Estos cuatro hallazgos van a ser
diagnósticos de hipertensión portal, y es por ello que al hacer la aplicación del Doppler Color y el Doppler espectral, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en esta imagen de la vena porta, al hacer la aplicación del Doppler espectral, tenemos una velocidad disminuida de 9 centímetros por segundo, y además de ello, tenemos que la fase de la vena porta en el flujo espectral está totalmente perdido y disminuido de forma concomitante. Esto puede acompañarse tanto de, de disminución de la velocidad hasta ver un flujo totalmente estático o un flujo de forma hepatofuga, y en este caso de la imagen de que le estoy mostrando es una imagen en Doppler Color en donde tenemos un flujo que se aleja del transductor, está haciendo un flujo hepatofugo, y es por ello que se ve como una codificación de color del color azul. Y al hacer la aplicación del Doppler espectral, lo que obtenemos es un flujo que se mantiene por abajo de la línea base, siendo un flujo totalmente negativo hacia los vasos de hacia esplénicos o mesentéricos hacia los vasos de cortocircuitos, y estos son totalmente un flujo por abajo de la línea base, siendo retrógrado o hepatofugo. Cuando ocurre, también puede existir que haya una alteración o ausencia de flujo de la vena porta, y eso puede ser un flujo totalmente disminuido por una hipertensión portal severa, que es un flujo estático, o por trombosis de la vena porta, o por invasión tumoral de la vena porta. Y por ejemplo, en este caso, la trombosis portal, lo que tenemos es una imagen de la vena porta con material ecogénico en su interior y levemente dilatada, con ausencia de flujo, la aplicación del Doppler Color, pero al hacer la aplicación del Doppler espectral, lo que obtenemos es que la trombosis va a manifestarse en el Doppler espectral como un flujo afásico, sin fases o sin flujo al hacer la aplicación del Doppler Color, y es por ello que es la característica distintiva. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando ocurre ya sea una trombosis tumoral de la vena porta, donde la vena porta se ve ocupada por material tumoral, y usualmente lo más asociado es que sea por hepatocarcinoma, pero también puede ocurrir por otras malignidades, por ejemplo, tumor de células renales, puede ocurrir que exista un material ecogénico que ocupe el interior de la vena porta, pero la forma de distinguirlo es que al aplicar el Doppler Power, en este caso, lo que obtenemos es un flujo que dentro del vaso ocurre a captación de flujo en el material ecogénico, que no debería ocurrir en una trombosis que no sea por tumores. Entonces, lo que obtenemos es que al tener captación de flujo dentro del material ecogénico que ocupa la luz de la vena porta, concluimos que es una trombosis tumoral. Y con ello doy fin a la exposición que les traía el día de hoy. Estas son las bibliografías a todos los que gusten revisarlas. Y les dejo con esta imagen de el restaurante de la Torre Eiffel, que para poder entrar a este restaurante solo tienen que hacer uso de al menos unos 230 euros o $260 para poder comer en este lugar. Es un plato que pueden degustar cuando vayan a París, Francia en algún momento. La vista es hermosa por lo que veo, así que algún día vamos a ir. Muchísimas gracias por su atención.